para que ya podamos. Ok, bueno, entonces, muy buenas tardes, apreciados estudiosos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico de cierre y conclusiones para la asignatura Análisis de Viabilidad Ambiental. Estos encuentros de cierre, apreciados estudiosos, pues el propósito o el objetivo es que podamos retomar esos resultados de aprendizaje o competencias que se esperaban lograr en la asignatura y pues que juntos podamos hacer una retroalimentación a ese proceso que se llevó a cabo durante estas 8 semanas. Entonces, para eso, pues siempre es indispensable que podamos contar con el diseño curricular, en el cual ustedes pues desde el inicio de la asignatura pueden verificar cuáles son esas competencias o esos resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en cada uno de los módulos. Entonces, como primer módulo en el diseño curricular, encontramos nuestro módulo sobre estudio o insumos para un estudio de factibilidad, ¿no? En este primer módulo, la competencia pues que nosotros desarrollamos o que se buscaba desarrollar era identifica los insumos que se requieren en cada etapa del ciclo de un proyecto para realizar un análisis de factibilidad, teniendo en cuenta los diferentes roles que se desempeñan en el proceso de formulación de un proyecto. Entonces recuerden que para este primer módulo lo que hicimos fue seleccionar un proyecto en el cual, pues, al cual nosotros tuviéramos el acceso a la información o que también pues fuera información quizás que nosotros pudiéramos presentar, ¿no? Como información del perfil del proyecto, información técnica, ambiental, social y además también información jurídica. Y con esos insumos, pues finalmente poder determinar o dar un concepto sobre la factibilidad de ejecución de ese proyecto, ¿no? Esa fue la primera actividad y la segunda actividad sí ya fue una evaluación pues de nuestro módulo 1, una evaluación teórica de este primer módulo. Frente a este primer módulo me gustaría preguntarle a nuestra compañerita Aura, ¿cómo te sentiste en la actividad, Aura? ¿Cómo viste la información relacionada con este primer módulo? No sé si tengas alguna observación, quizás alguna dificultad en el desarrollo de esta primera parte en la asignatura. Cuéntanos un poquito tu experiencia, Aura. Ingeniera, pues la verdad, ahí pues lo que hicimos fue mirarlo en la viabilidad del proyecto. Pues yo tomé el caso de la realización del proyecto de un muro de contención en la localidad de Sumapaz. Y entonces, pues ahí lo primordial es verificar el proyecto, por qué lo están solicitando, si es viable o no es viable. Desde el punto de vista, pues no sé, yo siempre pienso que es importante tener pues ahora se me fue, tener en cuenta siempre a las personas que están rodeando el proyecto, ¿no? Ok, las Entonces, partes es interesadas. importante, sí, señora. Y pues lo socialicé, hice los pasos como eran y pues me pareció que es importante tener todos esos datos para poder decir si es viable o no es viable el proyecto. Ok, ¿para ti fue fácil conseguir la información? ¿Cuál fue tu fuente de información, Aura, para esta primera actividad? Inge, esa es una obra que se hizo hace un tiempo y yo estuve participando en ella, entonces por eso fue importante, pues no fue importante, fue fácil adquirir la información. Ok, perfecto. Muchas gracias, Aura, por tu intervención. Pues efectivamente, la intención era esa, ¿no? Como lo menciona Aura, pues de alguna otra forma, aterrizar esa información que nosotros estudiamos en el módulo, ¿no? Desde ese componente teórico, llevarla pues a la aplicación de un proyecto real, ¿sí? Ya sea en un proyecto, por ejemplo, como lo llevó a cabo Aura, en donde ella participó, o un proyecto que quizás nosotros tengamos proyectado, pero que finalmente pues hiciera parte de un sector real, de unas actividades reales y que pudiéramos de alguna u otra forma identificar esos insumos y desde aquí pues partir para saber o para conocer, reconocer si el proyecto se podría o no realizar, ¿no? Recordemos que eso es lo que buscamos con un estudio de factibilidad, determinar finalmente si es
posible llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Entonces, si es posible llevarlo a cabo, ya pasaríamos entonces ¿a qué? A una etapa de ejecución, de operación, y que ese estudio pues, de factibilidad lo que nos permite a nosotros finalmente es garantizar la sostenibilidad de ese proyecto, porque con la información técnica, ambiental, jurídica, de mercado, normativa, pues de alguna u otra forma estoy previniendo cualquier tipo de situación que se pueda presentar en contra del proyecto y pues por esa razón poder hacer cualquier corrección, cualquier modificación a ese diseño y de esta forma pues garantizar posteriormente su ejecución y su operación, ¿no? Muchas gracias, Aura, por tu participación. En esta primera parte quizás tuve algunos comentarios de algunos estudiosos pues de la disponibilidad de la información, ¿no? O algunas veces como que no encontraban, por ejemplo, información de mercado relacionada con los competidores, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en tu casa ahora teníamos la construcción de un muro de contención. En ese caso, apreciados estudiosos, pues teníamos nosotros que buscar cuál es de alguna otra forma la competencia, ¿no? Que se tiene para ese proyecto. Entonces, no sé, quizás otras obras relacionadas o con el objetivo o el propósito de ese muro de contención, quizás otros proyectos o otras empresas que estuvieran relacionadas, ejecutando, perdón, ese tipo de obras en la zona, pero que finalmente pues se decidió por ese muro de contención, por unas características quizás económicas o por unas características ambientales propias de la zona que no permitía llevar a cabo otro tipo de obra. Pero entonces la intención finalmente era nosotros poder determinar por qué es importante que ese proyecto, como se ejecutó, pues se llevara a cabo, ¿no? Y lo otro era la necesidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la demanda? ¿Quién necesita que ese proyecto se lleve a cabo? Entonces, no sé, quizás la población que habita en esa zona, quizás una población en específico referente, no sé, a transportadores, ¿sí? Pues que transita constantemente por ese lugar. Entonces era como de alguna otra forma identificar esa demanda, quién puede demandar ese proyecto, ese servicio, ese producto y además también quién lo podría estar ofertando en esa zona, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, si hablábamos de un producto, no solamente en ese contexto local, regional, sino también internacional, ¿quién podría ser nuestra competencia a nivel internacional? Bueno, muchas gracias entonces ahora por esta primera parte. Te quería preguntar en cuanto a tú para la segunda parte, ¿retomaste con tu primer proyecto o hiciste una modificación para hacer el análisis de viabilidad ambiental? No, señora, seguí con el proyecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya en esa segunda parte de nuestra asignatura, ya entramos específicamente a lo que es un análisis de viabilidad ambiental, ¿no? Que hace parte o que es un ítem de ese estudio, pues, de factibilidad. En el primer módulo lo vimos como de forma general, es decir, en la asignatura fuimos de lo general a lo específico, del estudio de factibilidad al estudio de viabilidad ambiental, y ya para este segundo módulo lo que hicimos fue implementar metodologías, ¿no es cierto?, de evaluación, tanto de identificación como de valoración y priorización. Entonces, miren que nuestras competencias o resultados de aprendizaje eran, primero, reconoce los principales conceptos ambientales con el fin de establecer la ruta de aplicación de una evaluación de impactos ambientales, teniendo en cuenta el marco normativo, y como segunda, segunda competencia o resultado de aprendizaje es aplica metodologías de evaluación cualitativa y cuantitativa con el fin de analizar la viabilidad ambiental de la ejecución de un proyecto, teniendo en cuenta las particularidades del área de influencia y actividades del proyecto. Para esta segunda parte, entonces, retomamos, ¿no es cierto?, en algunos casos el proyecto inicial, algunas personas lo hicieron en parejas, entonces pues decidieron uno de los dos proyectos que habían trabajado en la primera parte. Y lo que vamos a hacer y lo que hicimos fue identificar, identificar a través de dos herramientas de evaluación cualitativa como son el ecobalance y la revisión ambiental inicial, esos posibles impactos que se podría generar tras la ejecución de 10 actividades en el proyecto, ¿sí? Y posteriormente hacer pues las respectivas evaluaciones de impacto ambiental de valoración y priorización de los impactos ambientales. Para esta parte, apreciados estudiosos, pues efectivamente debíamos contar con la información, ¿no es cierto?, del
perfil, la información técnica, la información jurídica de nuestro proyecto, porque finalmente era información que se nos estaba solicitando en, por ejemplo, en el formato de revisión inicial ambiental en el RIA, y pues desde el componente técnico en el ecobalance, pues también tendríamos que mostrar todas esas actividades técnicas con sus entradas y salidas, ¿no? Y con esa información, pues identificar los impactos. En esta parte observé pues como algunas dificultades, sobre todo en el uso de la herramienta del ecobalance, ¿sí? Entonces solamente en algunas ocasiones solamente lo que hicieron fue como un proceso, un diagrama de flujo, por así decirlo, pero no mostraban la información clave que era entradas y salidas, qué insumos, qué materias primas, qué insumos, materias primas, recursos o demanda de recursos, pues ustedes estaban necesitando y qué se estaba generando que pudiera finalmente ocasionar un aspecto ambiental, ¿no es cierto? Y un impacto ambiental posteriormente. En la revisión inicial ambiental, pues sí, muchas de las personas pudieron tener la información completa, ¿no es cierto?, que se solicitaba en este formato. Sin embargo, sí noté que en algunas ocasiones no había como información completa desde el componente jurídico, ¿no? Entonces sí me llamó la atención porque finalmente era un proyecto que ya habíamos abordado. Sin embargo, ese componente jurídico en algunos proyectos se quedó pues como muy general, muy básico. Y ya con esa información, ¿a qué pasábamos? Pues ya pasábamos a la implementación de una metodología cuantitativa, que es una metodología de valoración y priorización. Recordemos que estas metodologías, apreciados estudiosos, se caracterizan ¿por qué? Porque tienen un modelo matemático que las soporta. Las metodologías cualitativas o de identificación parten más de la observación, ¿no es cierto? Parten más de la descripción, así pues como lo veíamos en el ecobalance, como lo veíamos en el formato de revisión inicial ambiental, en donde uno describe, en donde como que se exponen esos principales aspectos, pero desde un componente descriptivo, cualitativo, que parte de la experiencia pues del evaluador en cuanto a esos temas se refiere. Pero en el cuantitativo nosotros debemos partir de ¿qué? De un modelo matemático, de unos criterios, de unos rangos de evaluación que me permitan a mí definir la importancia de cada uno de los impactos ambientales. Y con esta información que hacemos, ahora sí, el análisis de viabilidad ambiental, porque recordemos que la matriz o la metodología que nosotros aplicamos, pues es un insumo, pero ese análisis de viabilidad ambiental debe interpretar, debe ser una interpretación de esa información. Y es aquí cuando yo a ustedes les pedía que entonces conforme a la matriz indicaran cuáles eran los principales impactos, los principales componentes afectados, las actividades que causaban mayor impacto, y además con esa información pues que mencionaran cuál era la viabilidad, cuál era, perdón, su concepto de viabilidad. Entonces, ¿qué se esperaba en esa segunda parte? Pues que ustedes tomaran información de esa matriz y que esa matriz estuviera alimentada ¿con qué? Pues con la primera parte de identificación, pero también evidencié que como que una parte fue la identificación, en algunas hicieron una identificación muy clara pues de los impactos en la identificación, pero no los llevaron a la matriz, o ya en la matriz de cuantitativa de valoración ya la información fue como muy general, entonces como que era información diferente, y cuando hacían el análisis pues también. Entonces sí me llamó mucho la atención porque finalmente era un mismo proceso, ¿no? Nuestro proceso o nuestro objetivo era determinar la viabilidad ambiental, y los insumos eran esos: el ecobalance, el formato RIA, y la matriz de cuantitativa. Y con esa información, esos eran los insumos pues para yo poder determinar la viabilidad ambiental de un proyecto, porque finalmente pues ese era el propósito de la asignatura y pues además de la actividad, ¿no? Entonces miren que sí es básico que nosotros como nuestro resultado de aprendizaje lo menciona, que nosotros podamos llevar a cabo un análisis de viabilidad ambiental, pero teniendo en cuenta las particularidades del área de influencia y propias de cada proyecto, porque de lo contrario, pues podríamos estar haciendo una priorización de impactos que no es la que aplica completamente a nuestro proyecto, y por ende las medidas de manejo ambiental que nosotros sugerimos, pues no van a hacer ningún efecto en ese desempeño ambiental del proyecto o de la empresa, ¿no? Bueno, frente a esa actividad, Aura, ¿nos puedes comentar cómo te fue? ¿Qué te pareció la actividad? ¿Fue clara para ti? ¿Quizás alguna dificultad que tuviste? ¿Cómo percibiste esta actividad del segundo módulo con las diferentes metodologías que utilizamos?
Inge, lo que pasa es que ahí yo tuve pues como unas falencias en el diligenciamiento del RED, del ¿De formato RIA? Para RIA, sí diseño inicial señora. ambiental. Sí, sí Ajá. señora. Y pues no sé, yo siempre he tenido como una idea del ecobalance, pero nunca he podido, o sea, cuando ustedes piden los insumos y eso, no sé si en el caso mío era, digamos, en las primeras actividades, era pues en la maquinaria, porque iban a hacer los movimientos y excavaciones de tierra para poder hacer todo el proceso de muro de contención. Entonces yo lo tomé como que esos eran los materiales, o sea, como los insumos y los materiales y lo que se iba a mover en cada actividad. Ok. Entonces, mira que en este caso, para ti, el ecobalance pues, le faltó como es un complemento, ¿no? Porque finalmente, recuerda que cuando nosotros estamos haciendo una revisión de las entradas y salidas dentro de un ecobalance, tengo que hacer referencia a esos recursos que se relacionan con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, claro, la maquinaria pues ejerce una presión, una actividad, no sé, por ejemplo, de levantamiento de la cobertura vegetal y frente a eso se va a generar pues un residuo, que en este caso pues sería una capa orgánica. Pero además en esa actividad, esa maquinaria requiere, por ejemplo, de un combustible y ese pues, va a entrar también combustible y ese combustible ¿qué va a hacer? Pues bueno, va a permitir pues el funcionamiento obviamente de la maquinaria, pero va a ser una quema de gases, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se va a generar? Pues se va a generar quizás, no sé, pues dependiendo del combustible, CO2, NOx y que también hace parte pues de esos gases de efecto invernadero. Pero además también en esa actividad que sea, por ejemplo, levantamiento de la cobertura vegetal, yo también tengo que tener en cuenta que por ejemplo, se pueden generar otro tipo de residuos, no solamente de capa orgánica, sino que ya, por ejemplo, también estamos hablando quizás de algunos elementos que se utilizan para levantamiento de esa cobertura vegetal, perdón, madera, quizás que use el personal o quizás bolsas para la recolección de ese material orgánico, ¿sí? Entonces, mira que lo que hacemos es o sea, lo que finalmente hacemos es una identificación detallada de qué se está usando, pero eso que yo estoy usando, pues finalmente también qué insumo necesita, quizás agua, ¿no es cierto? Quizás se requiera también en otra actividad, después, no sé, regado o para minimizar, por ejemplo, la generación de polvo, entonces vamos a hacer el uso de tantos litros de agua y frente a esto, pues quizás no tengamos un residuo sólido, pero sí quizás podemos tener unos residuos líquidos o gaseosos con la evaporización de este recurso. Entonces, esas son modificaciones que finalmente se generan al ambiente y que y que el ecobalance nos ayuda a hacer una identificación muy específica de ese tipo de aspectos. Por eso es que en algún momento mencionábamos que el flujograma o el ecobalance son metodologías muy específicas para el proceso y yo tengo que conocer muy bien ese proceso, porque dependiendo de esas entradas y salidas, pues es que yo puedo identificar si hay alguna alteración, alguna modificación, pero entonces no se trata solamente de que lo relacionemos con la máquina, porque igual pues la máquina también necesita de otros insumos, ¿no es cierto? Pues para poder complementar esa actividad que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, quizás en ese caso, sí, ahora la información fue incompleta y pues se tendría que tener en cuenta otros elementos, ¿no es cierto?, dentro de cada una de esas actividades, pues para realmente pues complementar nuestra identificación de impactos ambientales. ¿Listo? Bueno, Sí, ahora, señora. muchas gracias, pero bueno, pero finalmente, pues quedó claro de alguna otra forma ese uso de metodologías, Aura, para la identificación y valoración de los impactos ambientales. Sí, sí, señora. Bueno, Aura, muchas gracias. ¿Tienes alguna observación, quizás que tú consideres que sea mejor hacer como otra especificidad en las actividades o quizás otro tipo de material de estudio? No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué recomendación tendrías para este segundo módulo, por ejemplo? Pues sí, que la información fue clara de los datos que ustedes nos dan para nosotros seguir, pues, analizando y mirando información. Pero sí, no sé, Inge, yo cuando entré al material de estudio, en Ujú. el, no, en la información que ustedes nos dan, pues lo que pasa es que yo veía el ejemplo que ustedes ponían del ecobalance, pero entonces yo
no, o sea, yo traté de entenderlo, por eso fue que lo plasmé así. No sé si es que yo me confundí o no lo supe interpretar, porque es que la ingeniera, pues ahorita con lo que dice que ahí hay unos insumos y unos materiales y unas salidas. Entonces yo Ujú. lo traté de manejar como lo vi ahí, entonces no sé, de pronto Ok. fue que lo tomé mal, no sé. Bueno, pero sí, sí es muy válida tu apreciación. Quizás entonces sería complementar o profundizar un poco más en el uso de esa herramienta y bueno, sí, muchas veces ahora pues también nosotros en este día a día pues uno asume muchas cosas, ¿no? Que quizás porque uno las ha manejado antes y a veces también se nos pasa profundizar y tienes toda la razón de observación y pues te agradezco obviamente por tu comentario y créeme que lo tendré en cuenta. Muchas gracias, Aura. Bueno, ya en este segundo módulo, apreciados estudiosos, pues ya nos queda nuestra última actividad. Esta actividad ya cierra este domingo. Les recuerdo que ya este domingo cierra este bloque pues académico que comenzó el 24 de mayo y ya cierra pues nuestro bloque, cierra también así las asignaturas con su duración de 8 semanas como análisis de viabilidad ambiental. En esta actividad 4, entonces tendremos una evaluación de 10 preguntas en donde se evalúan pues los temas estipulados en el PDF del módulo 2, ¿no? Para que por favor lo estudien, lo interioricen, lo aprendan pues y podamos dar respuesta correcta a las preguntas de este examen que como les digo cierra el 18 de julio a las 11:59 p.m. Les ruego por favor que no dejen esta evaluación para última hora porque pues después de esta fecha y que además es un domingo, que para mí no es un día laboral, pues no podremos presentar esta evaluación porque el inconveniente es que desde tecnología cierran las aulas, ¿listo? Entonces ya no va a depender que yo pueda habilitar o no, sino que definitivamente pues tendríamos que hacer en ese caso otro proceso adicional con coordinación académica, enviar los respectivos soportes. Bueno, entonces sí les recomiendo mucho pues que no lo dejemos para este último momento, porque si se llegara a presentar algún inconveniente pues lo pudiéramos solucionar a tiempo. Y lo otro y la recomendación, la siguiente recomendación, apreciados estudiosos, es que llevemos a cabo nuestro proceso de reconocimiento docente. Miren que aquí hay una pestañita en el menú principal de sus asignaturas, pues en la plataforma de Canvas van a observar una pestaña que se denomina reconocimiento docente. Cuando ustedes den clic en esa pestañita, les van a aparecer en esta página que están viendo en pantalla, pues los nombres de sus tres docentes que llevaron a cabo o que estuvieron a cargo pues de las asignaturas en este bloque académico. Entonces lo que ustedes deben hacer es teniendo en cuenta, por ejemplo, los diferentes encuentros sincrónicos, teniendo en cuenta la retroalimentación que se realizó, la puntualidad en el desarrollo de las actividades, las asesorías que recibieron por parte del docente, el material que está en el aula, pues poder catalogar al docente número 1, al docente número 2, que usted considera pues se desempeñó pues en este bloque académico, ¿no? Con las asignaturas pues que estuvieron a cargo de cada docente. Este reconocimiento pues es muy importante tanto para nosotros como docentes como para la universidad, porque finalmente pues nos permite hacer también un proceso de retroalimentación de ustedes hacia nosotros, ¿no? Y efectivamente pues el hecho de que sea su profesor número 1 o su profesor número 2, pues eso también refiere el trabajo que el docente haya llevado a cabo en el aula y esta información sin nombres claramente se evalúa con el área de pedagogía. Entonces, pedagogía nos dice, mira, tantos estudiantes te reconocieron como el profesor número 1 o tantos como el profesor número 2 o no tuviste ningún reconocimiento como el profe número 1 o el profe número 2. Entonces, vamos a trabajar en nuevas estrategias pedagógicas pues, para mejorar ese desempeño docente, ¿no? Cuando un profe tiene muy buen reconocimiento docente por sus estudiosos, pues también hay un tema de incentivos académicos. Entonces la universidad te dice, bueno, te vamos a subsidiar este diplomado o esta especialización o pues un porcentaje, ¿no? Para hacer un proceso también de cualificación docente. Entonces miren que es bien interesante este reconocimiento docente porque finalmente el profesor obtiene como les digo, una retroalimentación o un incentivo pues también para mejorar en su desempeño. Entonces, pues los invito
a no dejarlo pasar. Creo que este reconocimiento cierra pues el mismo 18 de julio, entonces los invito pues a reconocer a sus docentes teniendo en cuenta, como les digo, los criterios pues de calidad en el material del aula, la calidad de la retroalimentación, las asesorías, los encuentros sincrónicos, la puntualidad. Quizás en la virtualidad es un poco más complejo, ¿no es cierto?, poder determinar este tipo de aspectos, pero miren que los criterios están. Entonces, pues la invitación es a no dejarlo pasar. ¿Listo? Inge, Dime. Inge, lo que pasa es que yo no he podido hacer eso. Yo ingreso ahí ¿Por donde su qué? merced dice, donde Sí. dice, bueno, el reconocimiento del docente, me sale pues como unas medallas, aparecen las Sí. fotos y resulta que cuando yo, dice que hay que desplegar la foto a la posición y yo la voy a desplegar y me envía un aviso que me dice que mi respuesta no es válida, mi respuesta no es, yo tomé la foto creo, que Oye, ¿y tú, no ahora me tú deja. lo corres? O sea, ¿tú como que lo corres? Porque entonces uno como que da clic en la foto y como que lo arrastras Sí, hacia sí el número señora, 1. Así lo hiciste y sí, no, sí, ¿no sí, te deja? sí, sí, no, no señora, Ve. Ay, ya, tú me puedes mandar ya. esa fotito, Aura, o algo así. Bueno, y si no, igual ya lo voy a comentar. Tan curioso, ¿no es cierto? Como que no es la respuesta, tan chistoso. Pues mira, ese sí es un caso para revisar con el área de bienestar y pedagogía, porque pues se supone que ellos esos resultados los tienen en cuenta y si ustedes no los pueden, pues no los pueden evaluar a los profesores, pues imagínate, no está surgiendo el efecto que se espera. Entonces sí agradezco mucho tu observación y pues también agradecería si me puedes enviar ese cuadrito, ¿no? Que te aparece con que no es correcta esta información. Sería muy importante para poderlo conocer, pues para poderlo poner en conocimiento de las personas a cargo del proceso. Entonces te Sí, que ahí agradezco se lo mucho. acabé de enviar y me Súper. dice lo siguiente, me dice, ninguno de tus cursos se encuentra incluido en este reconocimiento. No, ¿qué tal? Tan chistosos. Listo, vale, muchísimas gracias, Aura. Entonces lo voy a revisar, como te digo, con las personas a cargo. Eres muy amable. Y si no, pues, o sea, porque es que se supone que cuando te aparece ese titulito, a mí también me aparece ese título, pero es porque yo no tengo cursos en este bloque, supongamos. Pero, pues, por ejemplo, tú estás conmigo en este análisis de viabilidad ambiental, creo que también estás en planificación con la profe Ivonne, si no estoy mal, entonces no, pues imagínate. Por ejemplo, quizás eso no lo puedas hacer con proyecto de investigación, pues porque esa materia no termina en este momento, pero con las demás que ya terminan, sí se tiene que poder hacer. Entonces voy a corroborar esa información y de verdad, ahora que te agradezco por la observación. ¿Viste? Bueno, ahora tú tienes alguna pregunta que quieras hacer, alguna observación, algún comentario que te gustaría hacer al respecto de la asignatura de análisis de viabilidad ambiental. No, ingeniera, pues por el momento pues la información fue clara. Sí, como la ingeniera lo manifiesta, pues hay personas que en su día a día trabajan en eso y para ellos es un poco más fácil, digamos, diligenciamiento de los formatos, el de las matrices, pero en las clases y en los componentes que ustedes nos colocan para nosotros investigar, ahí aparece todo. Lo que pasa es que hay que leer bien. Sí, también, ese es un proceso de lectura, ¿no? Pero créeme que tendré en cuenta tu comentario ahora y muchísimas gracias también, pues por la disposición siempre de querer aprender, ¿no? Que eso es lo más importante. De Sí, verdad señora, que eso muchas también para gracias. nosotros es clave porque finalmente uno brinda una información y también como ustedes lo reciban, pues finalmente se va a poder llevar a cabo ese proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, de verdad que muchas gracias y bueno, pues este era el espacio de cierre que quería llevar con ustedes en esta asignatura. Como les digo, ya nos queda solamente pues pendiente una sola actividad que ya cierra este domingo. Y bueno, ya finalizaríamos esta asignatura. Entonces el domingo a las 11:59 de la noche. Les recuerdo pues que yo quedo muy pendiente a poder solucionar cualquier tipo de inquietud, ya sea pues de las asignaturas que están a mi cargo, como también de las demás asignaturas y procesos administrativos, pedagógicos de nuestra especialización en evaluación ambiental de proyectos. Me pueden escribir por WhatsApp o me pueden llamar o pues por el correo electrónico de Canvas o de la institución, pues estaré presta a poderles servir. Por ahora entonces, pues muchas gracias ahora por tu participación, doy por finalizado este encuentro y como les digo, pues ya el domingo finalizamos la asignatura de análisis de viabilidad ambiental. Quedo entonces pendiente y voy a preguntar el tema de reconocimiento docente Aura y bueno, espero pues también nuevamente poderles escribir un anuncio para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Muchas Ingeniera, gracias muchas Aura. gracias. Bueno, Que estés ingeniera, muy feliz bien. tarde. Bueno, Igual para ti. gracias. Adiós. Gracias. Adiós.